contamos con excelentes expositores: Diana Carolina Sánchez, de 11º semestre y miembro de Junta; Angie González, de 11º semestre y miembro de Junta; Helen Sofía Abril Gómez, de 7º semestre, presidenta y fundadora del grupo de interés; y contamos con la presencia como tutor adjunto al doctor Raúl Eduardo Reyes Toledo. Para presentar a nuestro tutor adjunto, el doctor Raúl es médico y cirujano de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en epidemiología clínica de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y especialista en medicina interna del Hospital Militar y de la Universidad Militar Nueva Granada. Como experiencia laboral, está actualmente trabajando en el Hospital Militar Central. Doctor, muchas gracias por su presencia. Para nosotros un honor tenerlo en el día de hoy. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a ustedes y espero que la charla pues cumpla con la expectativa que todos tienen. Muchas gracias. A continuación vamos a empezar con la charla. Bueno, buenas noches. Yo soy Diana Sánchez. Vamos a empezar con la exposición de hoy de infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. En cuanto al contenido de nuestra exposición, vamos a hablar primero de la definición de infarto, la epidemiología, la fisiopatología, la presentación clínica y el diagnóstico inicial, luego la estratificación del riesgo, el manejo agudo, el manejo invasivo, las poblaciones especiales y el manejo crónico. Y posteriormente pues vamos a dar resolución al caso clínico que nos corresponde el día de hoy. En cuanto al infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, vemos pues que hace parte del gran grupo de síndrome coronario agudo, que a su vez se va a caracterizar por la presencia de la angina inestable y del infarto agudo de miocardio con elevación del ST. En el caso del infarto agudo sin elevación del ST, vamos a ver que se va a definir por 3 criterios. El primero es la necrosis miocárdica, que se va a ver reflejada por la elevación de biomarcadores, principalmente la troponina, ya que esto lo que nos va a traducir es en un daño celular. El daño celular, que es lo que nos va a diferenciar de la angina inestable, se va a ver generada básicamente por la isquemia miocárdica, que lo que diferencia de la angina inestable es que no va a generar como tal un daño celular. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que esta elevación de biomarcadores debe ir de la mano con una clínica compatible con isquemia miocárdica, ya que van a haber entidades como por ejemplo la miocarditis, la insuficiencia renal o por ejemplo la insuficiencia cardíaca, que nos van a generar un aumento crónico de estas troponinas. Entonces, pues sin una clínica compatible no podemos hacer un diagnóstico preciso de este tipo de infarto. A su vez, pues vamos a tener hallazgos electrocardiográficos que básicamente se van a definir con cualquier tipo de alteración que no sea una elevación del ST. Puede ser un electrocardiograma normal, puede tener alteraciones en la onda T, ya sea T planas, T invertidas o una depresión del segmento ST. Inclusive en algunos casos podemos encontrar elevaciones transitorias del ST que posteriormente pueden generar depresiones del ST. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, pues a lo largo de los años vemos que el grupo grande de enfermedades cardiovasculares tiene una gran mortalidad, una gran morbilidad y mortalidad, principalmente debido a la cardiopatía isquémica, ya que, digamos, en un 107.3 casos por 100.000 habitantes se da en personas de 45 a 64 años, y 867 casos por 100.000 habitantes se va a definir para personas mayores de 65 años. Para el 2008 se esperaban que 17 millones de este tipo de muertes por enfermedad cardiovascular, 7.3 millones fueran por cardiopatía coronaria, y de las cuales 42% se dieran por la cardiopatía isquémica. Para este 2020 se esperaban que 25 millones de esas muertes fueran por enfermedad cardiovascular. Sin embargo, esas muertes pues han ido en disminución en cuanto a la parte del infarto, debido pues a los avances tecnológicos y a la mayor accesibilidad a los servicios de salud, que posteriormente les voy a mostrar.
Es importante tener en cuenta los factores de riesgo, como por ejemplo los fumadores, las dislipidemias, la obesidad abdominal, la diabetes, la hipertensión y ser hombre, que por ejemplo pues lo que van a hacer es aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular y por ende van a aumentar aún más el riesgo de tener un evento coronario agudo. Siguiente. Pues en esta tabla lo que quiero explicar es que el número de muertes por 100.000 habitantes de eventos coronarios agudos ha ido en disminución básicamente en países desarrollados que en países en vía de desarrollo, debido pues a la mayor actualización de terapias y además en la parte de promoción y prevención de la salud, asociado también pues a la accesibilidad de los servicios de salud. Entonces vemos pues que en Colombia ha habido una disminución a lo largo del tiempo, sin embargo no ha sido tan establecida como por ejemplo en los Estados Unidos, donde hay pues mayor actualización de esto. Además, pues epidemiológicamente la aterosclerosis es la principal causa de este tipo de infarto, como ahorita lo vamos a ver. Siguiente. En cuanto a la definición, pues es muy importante tener en cuenta la definición universal. Básicamente vamos a hablar de 2 de los 5 tipos, debido a que son como los causantes de este tipo de infarto. El tipo 1, que es la enfermedad coronaria aterotrombótica, como ya había dicho, pues es la causa principal, que se debe pues a una ruptura o erosión de la placa, con posterior una formación de componente trombótico dinámico que va a generar que el trombo haga embolización distal, disminuya el flujo sanguíneo y esto me genere necrosis. Sin embargo, esta necrosis no va a ser tan instaurada como en un infarto con elevación del ST, ya que la obstrucción por este trombo no va a ser total. Esto se va a ver relacionado en cuanto a los mecanismos de curación de la placa, debido a que pues, en los enfermos cardiovasculares lo que va a pasar es que va a haber pues, una formación de la placa, como ya lo habíamos visto en la exposición de infarto con elevación del ST, en donde pues, va a tener un núcleo lipídico, una capa fibrosa, que lo que va a hacer es desestabilizarse, provocar pues, erosión y ruptura. Luego van a haber pues, un mecanismo trombótico. Posteriormente van a haber unos mecanismos como de recuperación o de curación que van a ser básicamente por factores de crecimiento, que lo que van a hacer es volver a recubrir este centro necrótico. Sin embargo, pues en los pacientes con este tipo de infarto, lo que va a pasar es que de tantos episodios de ruptura y de recuperación, va a haber un desbalance entre esos mecanismos de daño versus los mecanismos de curación, en donde pues los últimos se van a ver sobrepasados, va a generar pues mayor componente inflamatorio, mayor componente trombótico y va a generar pues la obstrucción por el trombo. En cuanto a los infartos de causa 2, que se van a desarrollar básicamente por el desajuste del aporte versus la demanda de oxígeno, se van a generar por 3 mecanismos. El primero es la perfusión miocárdica reducida, que se puede generar pues, por un espasmo coronario, por la disfunción microvascular, por una embolia coronaria o por una disección coronaria, entre otras. La reducción del aporte de oxígeno y el aumento de la demanda miocárdica de oxígeno, que básicamente se van a generar por causas secundarias, ya sea bradiarritmias sostenidas, hipotensión, shock, anemia, en el caso pues, de la reducción del aporte de oxígeno, y en el caso del aumento de la demanda miocárdica de oxígeno por las taquiarritmias o por ejemplo, una hipertensión grave. Siguiente. En el caso del MINOCA, que es una de las entidades que nos va a generar pues este tipo de infartos, se va a definir pues como un infarto agudo de miocardio sin enfermedad coronaria aterosclerótica obstructiva. Este pues es un grupo heterogéneo de causas, ya sean de origen epicárdicas o microvasculares, siendo las epicárdicas el espasmo coronario, la ruptura o erosión de la placa excéntrica, que ya habíamos hablado, debido pues al remodelado positivo, o las causas microvasculares como el síndrome de Takotsubo, la miocarditis, los microémbolos y el espasmo microvascular. En cuanto a los criterios, se define básicamente por 3. El primero es que cumpla los criterios de la 4ª definición de infarto, es decir,
que tenga una elevación de troponinas por un valor por encima del percentil 99 del límite de referencia superior y al menos uno de los siguientes. Es decir, que tenga síntomas de isquemia, que tenga cambios nuevos en el electrocardiograma, desarrollo patológico de ondas Q, o que tengan una imagen con evidencia de pérdida de miocardio con anormalidad de la motilidad de este. Y el otro criterio es que no haya otra causa que me explique el cuadro clínico actual. Este tipo de infartos se van a ver básicamente en mujeres jóvenes. Del 5 al 25% de todos los IAM pueden ser causados por este tipo de infarto, y en un 8 al 25% no podría hallarse una causa determinada. Siguiente. Este es un algoritmo pues, que nos presenta la guía de infarto sin elevación del ST, en donde vamos a encontrar la manera de cómo realizar un diagnóstico de esta entidad. El primero, que es la franja roja, básicamente se relaciona en busca de un diagnóstico alternativo, es decir, pues que me cumpla los criterios de infarto, que además pues tenga los síntomas y que no haya una causa obstructiva, o que la causa obstructiva sea menos del 50% de la arteria, y pues que además tenga como otros hallazgos clínicos que sean sugestivos de otras entidades, como por ejemplo la sepsis, el embolismo pulmonar, la contusión cardíaca, la disección aórtica, entre otras. En el cuadro amarillo vamos a encontrar como la ruta de realizar el diagnóstico versus los diagnósticos diferenciales de este tipo de infartos, en donde vamos a tener que realizar ya unas pruebas más específicas, como por ejemplo la angiografía o el ecocardiograma, en donde pues si en la angiografía hallamos una causa obstructiva, ya lo podríamos clasificar como la causa del infarto, o por ejemplo una disección de arteria coronaria. Cuando no hay hallazgos en esta angiografía, se pueden realizar imágenes como por ejemplo la resonancia magnética cardíaca, en donde nos va a revelar pues patrones no isquémicos y patrones isquémicos. Dentro de los patrones no isquémicos podemos encontrar el síndrome de Takotsubo, las cardiomiopatías o la miocarditis. Dentro de los patrones isquémicos podemos volver a encontrar las causas obstructivas por enfermedad coronaria, la ruptura de la placa, la erosión de la placa, los émbolos coronarios o los espasmos coronarios, o definitivamente no clasificar en alguna causa este tipo de infarto. Y dentro de la franja verde, como tal, ya vamos a hablar del MINOCA, del diagnóstico final de este, en donde se van a realizar pues unos exámenes más específicos, como por ejemplo la ultrasonografía intravascular o la tomografía de coherencia óptica, que nos va a ayudar a determinar pues también ruptura de la placa, erosión de la placa, émbolos coronarios, y los test de intracoronarios funcionales, que lo que van a hacer es promover el vasoespasmo por medio de la acetilcolina o la ergonovina, que nos va a ayudar a diagnosticar la parte de los espasmos coronarios o de una enfermedad microvascular. Siguiente. Entonces, ya resumiendo, en la fisiopatología, pues vamos a encontrar como 4 causas principales. La primera es que haya una disminución de la perfusión miocárdica dada por el estrechamiento de la arteria coronaria, ya sea por un trombo no oclusivo o sin existencia de este trombo. La segunda es que hay una inestabilidad de la placa, o una placa vulnerable, básicamente, en donde hay un gran núcleo lipídico con una capa fibrosa delgada, que al aumentar pues todas las células inflamatorias, lo que van a generar es una desestabilización, una ruptura y una posterior crisis, que nos va pues a llevar a presentar este tipo de infartos. La obstrucción dinámica, generada por ejemplo por un intenso espasmo local, por hipercontractilidad del músculo liso vascular, y las causas secundarias, que van a ser básicamente los precipitantes. Entonces, en este caso vamos a tener la fiebre, taquicardia, tirotoxicosis, la hipertensión, anemias, etc. Todo esto va a ser como un denominador
a llevarnos a presentar una disminución de la perfusión miocárdica, que nos va a llegar a presentar posteriormente una necrosis miocárdica no tan instaurada o bueno, no tan grave como en un infarto con elevación del ST, pero pues nos va a generar daño celular. Siguiente. Bueno, en cuanto a la presentación clínica, es importante identificar pues a los pacientes con angina inestable, puesto que estos pacientes no se han infartado, pero tienen un riesgo de presentar un infarto. Se define pues un malestar torácico con prolongado de más de 20 minutos de duración, que sea de alta intensidad, que se dé en reposo de al menos clase 3 de la clasificación canadiense de angina, donde pues equivale a una angina que se presenta al caminar 1 o 2 manzanas en llano o un tramo de escaleras a velocidad normal y en condiciones normales. También tiene que ser una angina de aparición reciente, igual de al menos clase 3 o clase 4, una angina increciendo, es decir, un paciente que pues presentaba una angina cuando caminaba unas cuadras y que ahora presenta una angina al desplazarse al baño. También una angina posinfarto. Luego de identificar pues a estos pacientes, clasificamos el dolor en típico o atípico, siendo el dolor típico un dolor retroesternal, que se irradia a brazo izquierdo o a ambos brazos o a la mandíbula, que se exacerba por el estrés típico o emocional, que mejora con el reposo o el uso de nitratos. También podemos encontrar un dolor atípico, que puede ser un dolor en epigastrio, que sea aislado, síntomas parecidos pues a la indigestión, disnea o fatigas aisladas, y esta presentación pues se puede ver básicamente en pacientes mayores, mujeres, diabéticos, con alguna enfermedad renal crónica o con demencia. Siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo, pues vamos a tener unos con una probabilidad de un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, como son la edad avanzada, el sexo masculino, historia familiar de enfermedad arterial crónica, diabetes mellitus, hipertensión arterial, hiperlipidemia, insuficiencia renal, manifestaciones previas de una enfermedad coronaria, una enfermedad arterial periférica o carotidia. Y en cuanto a las entidades que exacerban o precipitan un infarto, tenemos anemia, infección, inflamación, fiebre, trastornos metabólicos endocrinos. Siguiente. En cuanto a la exploración física, el dolor nos puede generar ansiedad y podemos encontrar taquicardia, dificultad respiratoria, una saturación disminuida, hipotensión. Es muy importante evaluar la presencia de cambios de falla cardíaca aguda que se relacionen con el infarto. Entonces podemos buscar dificultad respiratoria, ingurgitación, estertores, edemas de miembros inferiores, hipotensión, tercer o cuarto ruido, ya que es un marcador pronóstico importante. Podemos guiarnos también por los criterios de Framingham, mayores y menores. También es importante que en la exploración física podemos identificar pues signos de dolor torácico producido por causas no coronarias, como por ejemplo tromboembolismo pulmonar, miopericarditis, entre otras causas. Una herramienta fundamental para el diagnóstico es el electrocardiograma. Podemos encontrar un electrocardiograma normal hasta en un 30% de los pacientes. Es importante que se realizan reposo en los primeros 10 minutos durante el primer contacto prehospitalario o con el servicio de urgencias. Podemos encontrar también una depresión persistente o transitoria del ST, que se considera más de 0.05 milivoltios en 2 o más derivaciones contiguas. Puede haber una inversión de la onda T. Y es importante tener en cuenta que si las derivaciones estándar no son concluyentes, podemos registrar derivaciones adicionales. En cuanto a los biomarcadores, las troponinas cardíacas son las más sensibles y específicas como marcadores de lesión de cardiomiocitos. De acuerdo a la guía, los otros biomarcadores no han presentado mucha utilidad. Es importante tener en cuenta el tipo de troponina que tengamos en el hospital en el que nos encontremos, porque cambian los valores de corte de acuerdo al laboratorio y puesto que los tiempos de solicitud de troponina van a variar de acuerdo, por ejemplo, así la troponina es ultrasensible, ya que esta prueba se puede detectar elevaciones mínimas de la troponina
Esto permite identificar más temprano al paciente que se infarta, o si tenemos una troponina convencional, que se va a demorar más tiempo en detectar esa años de elevación. parciales, entonces va a querer. Vamos a encontrar que va a haber una elevación dinámica por encima del percentil 99 de individuos sanos. En cuanto a la troponina ultrasensible, hay un aumento dentro de 1 hora después de la aparición de los síntomas y permanecen elevados durante un periodo de tiempo variable. Siguiente, por favor. En este algoritmo diagnóstico es fundamental porque vamos a integrar las 4 variables clínicas, que son una buena historia clínica, un electrocardiograma, la troponina cuando el paciente llega a urgencias, el cambio en la troponina en la primera, segunda y tercera hora en función de los algoritmos de cada hospital, y con la integración de estas 4 variables vamos a poder valorar si el paciente puede ser dado de alta, si tiene una probabilidad intermedia o una probabilidad alta, y diagnosticar síndrome coronario agudo sin elevación del ST. En el siguiente gráfica les voy a explicar más a fondo lo de la hora, las 2 horas y las 3 horas. Siguiente, por favor. Las guías recomiendan un protocolo de troponina ultrasensible de validación rápida en la primera hora para poder hacer un diagnóstico de síndrome coronario agudo, de manera que aquellos pacientes que en esa primera determinación tengan niveles muy bajos o negativos o no tengan cambio en esa primera hora, podrán ser dados de alta con seguridad, y tendremos que valorar si habrá que hacer una prueba más de detección de isquemia de manera ambulatoria. Por otra parte, vamos a tener los pacientes que tengan valores de troponina ultrasensibles muy elevados o que hayan hecho un cambio muy importante en esa primera hora, es decir, un delta del 20% del nivel de troponina, podrán ser diagnosticados como un síndrome coronario sin elevación del ST. Y tenemos también, por otro lado, un 30% de los pacientes en zona gris en observación y en los que habrá que repetir una determinación de troponina a las 3 horas y hacer alguna prueba adicional como un ecocardiograma para poderlos clasificar. También las guías recomiendan que, además del algoritmo basado en 1 hora, se puede hacer un algoritmo de 2 horas en aquellos centros en los que exista esa posibilidad. Siguiente, por favor. En cuanto a la estratificación del riesgo, es importante tener en cuenta la presentación clínica. Como ya lo había mencionado, la presencia de signos de falla cardíaca aguda como marcador de mal pronóstico. En cuanto al electrocardiograma, pues mal pronóstico de presión del ST frente a un electrocardiograma que esté normal, es decir, más de 0.005 milivoltios en 2 o más derivaciones contiguas, una depresión del ST combinada con una elevación transitoria del ST. En cuanto a los biomarcadores, la troponina T de alta sensibilidad, a mayor elevación pues, de esta troponina va a ser peor el diagnóstico. Se considera que 10 veces la elevación de esa troponina hace que sea peor el pronóstico. Siguiente, por favor. En cuanto a las escalas, tenemos una escala de riesgo, que es la escala de Grace, que es el mejor predictor de riesgo cardiovascular y de mortalidad intrahospitalaria a los 6 meses. Recordar que pues, un puntaje de 140 nos indica una categoría de alto riesgo. En cuanto a la escala Hard Score, sirve para determinar la probabilidad de que ese dolor torácico sea de origen coronario, que es la que tenemos ahí en rojo. Entonces tiene en cuenta la historia, electrocardiograma, edad, factores de riesgo, troponinas, y pues nos va a indicar eso, la probabilidad de que ese dolor torácico que tiene el paciente sea de origen coronario. Siguiente, por favor. Y también es importante pues la clasificación de Philip-Kimball para estratificar pues los signos de falla cardíaca, debido a que, como ya lo he mencionado, es un predictor de riesgo. Entonces pues aquí tenemos esa clasificación y pues ya. Siguiente. Bueno, entonces pasando al manejo que se le va a dar al paciente ya cuando el diagnóstico está establecido o cuando hay una alta sospecha de que se va a confirmar el diagnóstico tras la angiografía coronaria, pues entonces es importante tener en cuenta lo siguiente. Lo que les muestro en esta diapositiva es el conjunto de grupos farmacológicos que debemos tener presentes siempre para el adecuado manejo del paciente que pues llega con infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Y si bien pues muchos hemos aprendido esta mnemotecnia de bebemona o pues algunos mona, que incluye los beta bloqueadores, las estatinas, la morfina, el oxígeno, los nitratos y la aspirina,
como manejo inicial, hay que tener muy presente que no se administran estrictamente en todos los pacientes. Sin embargo, pues es una buena herramienta para recordar lo que debemos considerar en el tratamiento inicial. Sumado a ello, tenemos los inhibidores del receptor de PD2Y12, que pues si bien antes se recomendaban como pretratamiento sumados a los anteriores, pues hoy la evidencia ha cambiado un poco y pues ya les hablaré de ello. Y la anticoagulación pues siempre se hace durante el tratamiento invasivo. Acá recordar entonces que pues el manejo se va a dividir en dos, en un manejo antiisquémico y en un manejo antitrombótico. Y lo importante es que este manejo antiisquémico siempre va a ser como individualizado, no todos los pacientes van a requerir lo mismo al principio, y el manejo antitrombótico pues está indicado siempre sin importar que el paciente vaya a requerir o no el tratamiento invasivo. Entonces, en cuanto al tratamiento antiisquémico, vamos a tener que el objetivo farmacológico es principalmente disminuir la demanda miocárdica de oxígeno, que puede ser pues secundario a la disminución de frecuencia cardíaca, de la presión arterial, de la precarga o de la contractilidad, o aumentar el aporte de oxígeno al miocardio, que puede ser pues mediante la administración de oxígeno o a través de la vasodilatación coronaria. Entonces, para hablar de cada uno de los grupos de fármacos, empezamos con los nitratos. Los nitratos solamente van a estar indicados en los pacientes que tienen síntomas isquémicos. Si el paciente presenta dolor, está indicado administrarlos. Se usan principalmente pues porque disminuyen la demanda de oxígeno al disminuir la precarga, porque son venodilatadores. Además de eso, generan vasodilatación arterial y con ello van a disminuir la poscarga y a la vez aumentan el flujo coronario pues por la vasodilatación de estas arterias. A los pacientes que presentan hipotensión o que han tomado recientemente inhibidores de la fosfodiesterasa 5, pues principalmente si es sildenafilo o vardenafilo en las 24 horas antes, o si los consumieron tadalafilo en las 48 horas anteriores, no se deben administrar porque pues hay un riesgo de que el paciente presente hipotensión grave. Lo que podemos administrar son nitratos orales o intravenosos. La nitroglicerina sublingual oral en dosis de 0.3 a 0.6 miligramos hasta 3 veces cada 5 minutos está indicada. Y el nitroprusiato, o los nitratos intravenosos, si bien la guía establece que son más eficaces para el alivio de los síntomas, incluso en algunos pacientes se ha registrado que pueden disminuir la regresión de la depresión del segmento ST, pues es importante tener en cuenta que estos nitratos intravenosos como la nitroglicerina son vasoactivos potentes y solamente deberían usarse en el contexto de crisis hipertensiva porque van a bajar o van a tumbar pues mucho la presión arterial. Entonces este sería como el único contexto en que están muy bien recomendados. Y pues hay que administrarlos titulados monitorizando muy bien la presión del paciente. Lo siguiente pues son los beta bloqueadores. Los betabloqueadores se usan porque reducen el consumo de oxígeno del miocardio, reduciendo la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la contractilidad. Y se ha descrito que es uno de los medicamentos que disminuye mortalidad. Si bien pues, el beneficio de colocarlos de manera urgente está más claro en pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del ST, pues acá también está recomendado, pero hay que tener mucho cuidado con los pacientes que presentan estas características. Entonces, un paciente que tiene riesgo de shock cardiogénico dado porque es mayor de 70 años, tiene frecuencia cardíaca mayor a 110 latidos por minuto o una presión arterial menor a 120 milímetros de mercurio, pues se ha observado que digamos que el riesgo de mortalidad aumenta cuando los betabloqueadores se administran en las primeras 24 horas y por tanto pues debe evitarse la administración precoz de ellos. Hay otros casos o escenarios en que los betabloqueadores también están contraindicados, entonces, por ejemplo, en pacientes que se presentan con signos de insuficiencia cardíaca descompensada, porque si agregamos betabloqueadores, pues muy probablemente se tumba más la fracción de eyección y el shock pues puede empeorar. En pacientes que tienen Kimball 3 o un bloqueo auriculoventricular de alto grado o una sospecha de vasoespasmo, porque también si el paciente lo presenta, le tumba más la función cardíaca a la administración de los betabloqueadores y se estimula la vasoconstricción. Y lo último, pues un paciente que presente enfermedad reactiva de las vías respiratorias también está contraindicado. Entonces es importante que pues los betabloqueadores están
no hacen parte como tal del tratamiento inicial, porque primero hay que ver cómo se comporta hemodinámicamente el paciente para ver si en algún momento va a presentar alguna de estas contraindicaciones que están aquí descritas. Y si no, pues se podría iniciar. Los betabloqueadores además nunca se usan intravenosos, endovenosos, y siempre se deben, digamos, iniciar vía oral en dosis bajas. Entonces, por ejemplo, si queremos administrar metoprolol, pues en dosis de 50 cada 12 horas o carvedilol en dosis de 6.25 miligramos cada 12 horas. Entonces acá están las recomendaciones que la guía del 2020 establecen, y es que los nitratos intravenosos o sublinguales y pues sumado al inicio temprano de los betabloqueadores están recomendados en pacientes con diagnóstico con síntomas isquémicos que no tengan contraindicaciones, que está recomendado el uso de los betabloqueadores de manera crónica en pacientes que no presentan falla cardíaca, que los nitratos intravenosos, como les mencionaba, están recomendados en pacientes que tienen una hipertensión no controlada o signos de falla cardíaca, y que en pacientes que uno sospecha o confirma que tienen angina vasospástica, pues entonces no se les indica la administración de betabloqueadores, pero sí de calcio antagonistas. Lo siguiente es la morfina. La morfina, entonces, es uno de esos fármacos que no se le va a dar a todos los pacientes, sino solo a aquellos en quienes los síntomas isquémicos no remitieron ni con los nitratos ni con los betabloqueadores. Estos opioides son los analgésicos que más se usan, pero hay que tener en cuenta que igual tienen un problema, y es que pues ralentizan la absorción intestinal de los antiagregantes plaquetarios, pues los inhibidores del receptor P2Y12. Entonces van a generar como una captación más lenta y un inicio más tardío de ellos. Sin embargo, recordar pues que simplemente se van a usar ante un paciente que pues no remitió con el tratamiento con nitratos y betabloqueadores. En cuanto al oxígeno, también pues simplemente se debe administrar en pacientes que presentan hipoxemia o que tienen falla respiratoria. No está indicado en pacientes normoxémicos. Entonces, pacientes que van a presentarse con una saturación de oxígeno pues menor a 90% o una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, porque estudios han demostrado, han sugerido que la hiperoxia sí puede ser perjudicial en algunos pacientes porque puede aumentar la lesión del miocardio. Entonces aumenta la producción como de radicales libres y empeora la lesión. Entonces, por tanto, no se recomiendan todos los pacientes así de manera rutinaria, sino simplemente en quienes están hipoxémicos. Y aquí tenemos a las estatinas. Entonces, les he hablado ya de 4 medicamentos que se indican, digamos, de manera individualizada de acuerdo a la presentación clínica del paciente. Sin embargo, la administración de este grupo farmacológico de manera precoz sí está indicada en todos los pacientes, ya que pues no va a tener efectos como en el ámbito crónico y simplemente en la disminución del riesgo cardiovascular, sino que en el escenario agudo también tienen un efecto muy importante. Entonces nosotros ya conocemos que pues las estatinas tienen como mecanismo de acción inhibir la HMG-CoA reductasa, y en ese sentido pues disminuyen el colesterol o la síntesis pues hepática del colesterol. Pero una de las claves del tratamiento con estatinas dentro del contexto de síndrome coronario agudo es que estos fármacos tienen efectos pleiotrópicos, entonces son mecanismos diferentes a su mecanismo de acción principal que pueden generar diferentes posibilidades pues, para mejorar las condiciones del paciente. Entonces lo principal es que se ha demostrado que tienen una actividad antiinflamatoria importante que se manifiesta de 2 maneras. Por un lado, pues ayudan a estabilizar la placa de ateroma e impiden la progresión de la misma y de todas las placas que pues haya en el presente y pues que puedan presentarse dentro de todo el árbol coronario. Y lo segundo es que también tienen una función endotelial directamente y en la actividad inflamatoria vascular porque potencian la óxido nítrico sintasa, y al potenciarlo pues aumentan la biodisponibilidad de óxido nítrico, lo que hace que mejore pues la función endotelial y que reduzca la inflamación. ¿Qué estatinas están recomendadas? Las estatinas de alta potencia. Entonces tenemos la atorvastatina en dosis de 40 u 80 miligramos día o la rosuvastatina de 20 miligramos día. Sin embargo, pues la rosuvastatina es con Mipres, es, digamos, pues no POS, así que es un poco más difícil de disponer de ella, por lo que pues estaría más indicada la atorvastatina simplemente por eso dentro de nuestro contexto. Listo. Lo siguiente, entonces allí acabaríamos como en el manejo antiisquémico. Lo siguiente pues es el manejo antitrombótico. Acá es importante que la elección, la combinación de fármacos que se van a utilizar, el tiempo de iniciación
y lo que va a durar el tratamiento va a depender de varias, digamos, factores intrínsecos y extrínsecos de la persona. Van a depender de la presentación clínica, de las comorbilidades del paciente, de la necesidad de otros medicamentos, adicionalmente de los aspectos relacionados como con los procedimientos que se le vayan a realizar. Y además es importante que el tratamiento va a depender de el riesgo isquémico, del equilibrio que haya entre este riesgo isquémico y riesgo de sangrado que puede tener el paciente, ya que pues este tipo de complicaciones generan desenlaces incluso fatales en el paciente. En cuanto al manejo antitrombótico como tal, vamos a tener que dividirlo en un manejo de antiagregación plaquetaria y de anticoagulación. Entonces acá en esta diapositiva pues vamos a hablar de la antiagregación plaquetaria. La antiagregación plaquetaria es importante y aquí la guía continúa con esta recomendación de que la aspirina va a ser considerada como la piedra angular del tratamiento pues para inhibir la generación de tromboxano A2. Esta aspirina se sigue iniciando con una dosis oral pues de 150 a 300 miligramos y luego pues se mantiene con una dosis de mantenimiento de 75 a 100 miligramos. Y pues si bien esta es la piedra angular del tratamiento, se ha demostrado que lo ideal es que no se utilice sola, sino que basados en los estudios, pues en los resultados de los estudios Plateau y el Tritón TIMI 38, que la terapia antiagregación plaquetaria dual debería incluir pues la aspirina sumado a un inhibidor de alta potencia del receptor de P2Y12. En ese sentido, pues serían el prasugrel y el ticagrelor. Ese es el tratamiento estándar que se recomienda para el paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del ST. El clopidogrel solamente, pues, digamos que su característica es que es menos potente en cuanto a la inhibición plaquetaria que ejerce y solamente debería usarse cuando el prasugrel o el ticagrelor, pues, o están contraindicados o no están disponibles o no pueden tolerarse porque el paciente genera como un alto riesgo de sangrado. Además de esto, entonces, acá digamos que se menciona o se refleja que el prasugrel está indicado sobre el ticagrelor y a la vez sobre el clopidogrel, y entonces eso también está basado en diferentes estudios. Se han realizado como comparaciones cabeza a cabeza entre todos y se han dado cuenta, pues se ha registrado que si bien todos reducen la tasa de muerte, de infarto, de reinfartos y de accidente cerebrovascular, ninguno, pues, y que ninguno aumenta como el riesgo de sangrado. Se realizó también otro estudio que comparaba el prasugrel y el ticagrelor y se demostró que el prasugrel mejora la función endotelial y disminuye la tasa de reinfarto, por lo que este debería ser considerado como el preferido, como el inhibidor pues, de receptor P2Y12 preferido en el contexto de pues, el manejo del paciente con síndrome coronario sin elevación del ST. Y pues que va a ser, digamos que llevado luego a la intervención coronaria percutaria. La cuestión acá que tenemos que recordar es que estos solamente pueden administrarse tras tener la anatomía coronaria conocida. Y acá retoma importancia algo que es nuevo dentro de las guías de este año y es en relación al pretratamiento. Entonces, antes de eso, pues recordar que el pretratamiento se define como esa estrategia de agregar o de administrar la terapia antiplaquetaria, especialmente, pues específicamente el inhibidor del receptor P2Y12, justo antes de la angiografía coronaria y cuando la anatomía coronaria es desconocida. Entonces, pues las guías describen que, aunque podría ser como obvio que lograr una suficiente antiagregación plaquetaria antes de la PCI estaría muy bien indicado, en esta guía se habla de algunos estudios que plasmaron que en el pretratamiento con ticagrelor, prasugrel y clopidogrel no estaba asociado con la disminución de algún desenlace antiisquémico de importancia, ¿sí? Entonces, el pretratamiento con ellos no estaba asociado como con un desenlace mejor ni en mortalidad ni en reinfartos, pero sí había un aumento del riesgo de sangrado. Entonces, es importante aquí que además se describe que el pretratamiento en algunos pacientes
puede generar como, o puede considerarse deleterio. Entonces, en pacientes que tienen diagnósticos diferentes a síndrome coronario agudo, como la disección aórtica o como sangrados intracraneales complicados, puede aumentar el riesgo de sangrado. Y en ese sentido, entonces se generan estas recomendaciones. Basados en la evidencia disponible, se dice que no está recomendado administrar de rutina los inhibidores del receptor de P2Y12 como pretratamiento en pacientes en quienes no hay anatomía coronaria conocida. Es decir, que pues en el mundo ideal que plantea la guía donde se disponga de la posibilidad de hacer un manejo invasivo de forma temprana, y con esto me refiero a que sea dentro de las primeras 24 horas, uno podría dejar al paciente solamente con aspirina y luego de que se realice la angiografía coronaria y de tener ya la anatomía coronaria conocida, pues agregar el inhibidor de P2Y12, que en este caso sería el prasugrel. Lo siguiente es que, aquí está, bueno, es que los inhibidores de P2Y12 como ticagrelor o prasugrel se podrían recomendar luego de realizar la angiografía coronaria y justo antes de iniciar la PCI, porque dentro de su farmacodinámica está que ellos tienen un inicio muy rápido de acción. Entonces, podría pues generar su efecto igual de manera oportuna. Acá está pues la recomendación 2A-B pues del prasugrel, que debería ser considerado como primera línea. Sin embargo, tener en cuenta esto, y es que dentro de nuestro contexto muy probablemente no en todos los lugares se va a encontrar una angiografía coronaria para poder realizarse antes de las 24 horas, y allí sí estaría indicado realizar el pretratamiento, en este caso con ticagrelor. Lo último dentro del manejo de antiagregación, pues es el uso de los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, que sin embargo, pues estaban como recomendados dentro de la terapia solamente en pacientes que no respondieron o en quienes no sirvió la doble antiagregación. Cada vez están en más desuso y pues no se recomiendan, sino como eso, solo como medidas de rescate. El siguiente entonces es el tratamiento anticoagulante. Este sí pues está indicado en todos los pacientes y se realiza justo pues durante el manejo invasivo para el síndrome coronario. Digamos que tenemos como primera opción las heparinas no fraccionadas. Ese es el estándar de manejo en los pacientes porque pues genera como un mayor beneficio y pues se coloca únicamente en el momento de la angiografía un bolo y ya. La siguiente opción pues que se establece dentro de la guía es la enoxaparina y como tercera opción el bivalirudin. Esta recomendación cambió. En el 2015 se tenía que pues el bivalirudin podía ser como la alternativa a la heparina no fraccionada como una recomendación clase 1, pero para ya el 2020 se considera que pues la recomendación es clase 2B. La enoxaparina además tiene otro un contexto importante, y es que si hay pacientes que ya venían con un manejo con enoxaparina subcutánea por algún otro diagnóstico, entonces debe considerarse pues que la terapia anticoagulante para la PCI sea enoxaparina como primera opción. Y existía también pues una duda en cuanto a qué se va a hacer con los pacientes que venían anticoagulados de manera crónica y de repente se infartan, pues cómo lo voy a manejar para la angiografía. Entonces se describe que si el paciente venía con warfarina y el INR es mayor a 2.5, pues no hay que hacer nada. Entonces es mejor darles, pues, o sea, igual no habría que hacer nada, pero si por ejemplo el paciente viene con un INR menor a 2.5, entonces allí sí estaría indicado darle dosis pequeñas de enoxaparina o de heparina no fraccionada. Y lo siguiente es que si el paciente venía con un anticoagulante directo, sin importar si se lo tomó hace 1 hora o hace 2 horas, pues igual hay que colocar la dosis de heparina durante el procedimiento. Acá encontramos pues la tabla de las dosis que no han variado, tanto de los antiagregantes plaquetarios como de los anticoagulantes. Y entonces luego viene la siguiente pregunta, y si bien pues ya lo que hicimos fue el manejo inicial para
luego proceder al manejo invasivo en el paciente, pues es importante establecer cuánto tiempo va a durar con la antiagregación crónica. Hay que rescatar que esta duración del tratamiento y la elección del tratamiento van a depender del riesgo hemorrágico que el paciente tenga. Lo que se recomienda, lo que sería ideal es que el paciente continúe con un tratamiento de antiagregación crónica con ASA más un inhibidor de P2Y12 por 12 meses. Sin embargo, cada vez hay como más evidencia de que hay que individualizar a los pacientes y de que dependiendo de cada característica individual y del juicio también clínico, pues debe manejarse su tratamiento. Entonces, acá se estableció que pues para manejar o para establecer cuál es el riesgo de sangrado, la guía habla de algunas escalas del Crusade, que pues no lo recomienda tanto, habla de una nueva que es el Precise DAPT, que define que si el paciente tiene más de 25 puntos, está en alto riesgo de sangrado, y que si tiene menos de 25 puntos está en bajo riesgo de sangrado. Esta escala pues uno la puede encontrar digitalmente para poder realizarla. Esta indicación, la identificación y el tratamiento de los pacientes con alto riesgo de hemorragia como que no era muy bien estandarizada a pesar de poseer estas escalas. Entonces, además de eso, se desarrolló una definición con un consenso de pacientes con alto riesgo de hemorragia que se basó pues en toda la evidencia disponible, y con ello se creó esta clasificación de, pues que por sus siglas en inglés se llama ARC-HBR, que nos va también a definir unos criterios para clasificar al paciente con un alto riesgo de sangrado o con un bajo riesgo de sangrado. Entonces tenemos acá en esta columna pues los pacientes con alto riesgo de sangrado, por ejemplo, quienes tienen anticoagulantes orales a largo plazo, han venido manejándolos, un paciente con falla renal crónica estadio 4 o 5, con una hemoglobina menor a 11 gramos de decilitro, todos estos que ven acá también mencionados, y un menor o un bajo riesgo de sangrado en pacientes que tienen más de 75 años, que tienen una enfermedad renal crónica moderada, una hemoglobina de 11 a 12,9 pues en hombres, o de 11 a 11,9 gramos de decilitro en mujeres, y bueno, el resto que tenemos aquí evidenciados y que pues podemos evidenciar también en la guía. En ese sentido, entonces, teniendo en cuenta ese riesgo de sangrado, la guía nos muestra el algoritmo que debemos seguir para poder administrar la terapia al paciente. Entonces, en principio, pues como les mencioné, la anticoagulación para PCI debe hacerse en todos. Si bien tenemos tres opciones que son la heparina no fraccionada, la enoxaparina y el bivalirudin, pues la que tiene recomendación 1A pues es la enoxaparina no fraccionada. Luego lo que vamos a ver, como les dije, que es importante para ver cuál va a ser la antiagregación crónica, es establecer el riesgo de sangrado. Entonces acá tenemos en esta columna que les señalo los pacientes que se clasifican con un riesgo muy alto de sangrado, que no vamos a definir con las escalas que les mostré anteriormente, sino con un criterio que la guía establece, y es que se define como un muy alto riesgo de sangrado aquellos pacientes que tienen un sangrado reciente en el último mes, o los pacientes que tienen que ser sometidos a una cirugía que no puede ser demorada, por ejemplo, pues una cirugía oncológica. Y en estos pacientes, entonces, lo que está indicado es dar la terapia de antiagregación dual por un mes. Lo que tenemos a este lado, entonces, son los pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, y este sí va a estar definido por las escalas que vimos anteriormente. Entonces, si tienen un HBR pues de alto riesgo de sangrado según según el ARC HBR pues del listado que les mostré anteriormente, pues, y el Precise DAPT Score da más de 25. Entonces, ¿qué hay que hacer en ellos? Dar una terapia de antiagregación dual por 3 meses. En los pacientes que tienen bajo riesgo de sangrado, lo individualizo, y entonces le puedo poner dos opciones, y lo que más se hace es que se le da la antiagregación dual por un año, y luego se estudia cómo se continúa el manejo, que ya les voy a explicar algo acerca de la terapia extendida. Esa decisión, digamos que sí, de cómo continúa el manejo después del año, puede tornarse un poco compleja, pues porque depende de muchos factores, y para eso también se han creado diferentes escalas, como el DAP, que también está disponible en diferentes aplicaciones, y nos puede ayudar a definir más allá de los 12 meses si el tratamiento está indicado. Y pues lo otro que puede hacerse en los pacientes con bajo riesgo de sangrado
es que se les administre aspirina más ticagrelor por 3 meses. Y esto basado en un estudio que es el estudio Twilight, que examinó el efecto del ticagrelor solo frente al efecto que tenía el ticagrelor más la aspirina con respecto pues al sangrado clínicamente relevante en pacientes que tenían bajo riesgo de sangrado. Y basado en esto se determinó que la tasa de eventos isquémicos fue pues muy baja. Ya se ha evidenciado entonces que la prolongación de la terapia antiagregante por más de 12 meses en los pacientes que seguían con esta antiagregación dual, vieron que ellos se podrían beneficiar desde el punto de vista cardiovascular, siempre y cuando tuviesen un alto riesgo trombótico, como lo vemos acá. Entonces, por ejemplo, los pacientes que se encuentran en alto riesgo trombótico estarían aquí, y que tienen un bajo o un moderado riesgo de sangrado. Entonces, estos son los pacientes que en ese sentido se podrían beneficiar de extender la terapia. Y acá tenemos lo que les mencionaba. Entonces, resulta que datos pues recientes han mencionado que para poder definir si la terapia se va a extender más de los 12 meses, hay que establecer cuál es el riesgo trombótico del paciente. Esta tabla también nos define cuáles serían los criterios para que el paciente se clasifique como en un alto riesgo trombótico o en un moderado riesgo trombótico. Acá están los pacientes que tienen, por ejemplo, una diabetes mellitus que requiere medicación, una historia de infarto recurrente o enfermedad multivaso. Y acá pues podemos evidenciar los criterios de riesgo moderado trombótico. En ese sentido, entonces, está indicado que los pacientes que tienen moderado riesgo trombótico se benefician de que la terapia dual se realice por 12 meses y se individualiza al paciente y se puede considerar prolongarla. Pero sí está muy indicado que los pacientes que tienen alto riesgo trombótico se podría extender la terapia de antiagregación dual más allá de los 12 meses. Entonces, ¿cuáles son las opciones que se tienen para poder extender esta terapia? Pues en principio, las primeras que se tenían establecidas son la mezcla o la suma, como les mencionaba, de ASA más un inhibidor de P2Y12, el receptor de P2Y12, que pueden ser, pues, según el estudio, Pegasus con ticagrelor o el DAPT con clopidogrel o prasugrel. Pero pues algo nuevo que se establece acá en la guía es relacionado con el estudio COMPASS. Entonces se realizó como una combinación entre el rivaroxaban y la aspirina, y se dieron cuenta que en este contexto el paciente se redujo el riesgo isquémico y la mortalidad global y cardiovascular sola. Y sobre todo ese riesgo se disminuyó, o ese beneficio se demostró en pacientes que tenían diabetes o en pacientes con enfermedad polivascular, es decir, en pacientes que no solamente tenían síndrome coronario agudo, sino también, por ejemplo, enfermedad arterial periférica. Y que es importante acá, que la dosis que usaron de rivaroxaban fue de 2.5 miligramos. Y no, si bien tenemos entendido que pues, el rivaroxaban actuando sobre el factor 10A, inhibiéndolo, actúa como un anticoagulante, a esta dosis tenía un efecto pues antiagregante. Acá vemos la recomendación que establece la guía, que aumenta pues a recomendación clase 2A, y es que añadir pues el segundo agente antitrombótico a la aspirina por un tiempo extendido, más de los 12 meses, pues debería ser considerado en los pacientes que tienen alto riesgo isquémico, como lo vemos acá, o alto riesgo trombótico. Listo. Pasamos a otra parte importante que también se establece dentro de la guía, y es que, como les mencionaba cuando les hablaba de anticoagulación, siempre se habían preguntado como, pues, qué hacer con el paciente que viene con anticoagulación crónica. Entonces, un paciente que tiene una FA ya diagnosticada o un trombo intracavitario, en todas las guías se había generado como controversia, pero aquí esta guía sí establece que, pues, basados en 4 estudios que son el Pioneer, el Redual, el August y el Engage, se cambia la recomendación, de manera que lo que se indica es que el tratamiento durante la primera semana, o pues
que sería pues aproximadamente la semana de hospitalización que tendría el paciente, se debe hacer con terapia triple, incluyendo anticoagulantes de acción directa, que serían estos, y la antiagregación dual con aspirina y con clopidogrel. ¿Y por qué clopidogrel? Pues principalmente porque fue el fármaco que utilizaron aproximadamente en el 90% de los pacientes de los estudios. Entonces, pues básicamente por eso. Entonces acá vemos en esta columna que luego lo que se indica es que luego de la semana de terapia triple, entonces va a terminar el paciente con un año con terapia doble que incluya un anticoagulante de acción directa más la antiagregación simple, fundamentalmente con clopidogrel, como les decía, y después, pues al año va a pasar al paciente a tener una anticoagulación aislada, ya sola. Hay un grupo de pacientes también que hay que tener en cuenta, que pues son los pacientes con muy alto riesgo de sangrado, en quienes, si bien pues es común que se recomienda la primera semana la terapia triple, pues la terapia doble con el anticoagulante directo y con el clopidogrel se establece solamente por 6 meses para luego ya generar la administración de simplemente el anticoagulante directo después solo. Y el otro caso, pues el otro cuadro que podemos tener es un paciente que viene con muy alto riesgo isquémico. Entonces, en él podría mantenerse la triple terapia, como se indica acá, por un mes. Es algo que puede estar recomendado. Y seguir después con la doble terapia, junto pues con el anticoagulante directo y con el clopidogrel por un año y pues terminando después del año con la antiagregación, con la anticoagulación simple. Acá pues vemos estas mismas recomendaciones. Y por último entonces tenemos el manejo invasivo. El manejo invasivo, bueno, acá me parece importante mencionar algo y es que el estudio Pegasus demostró que en pacientes que venían anticoagulados con warfarina, porque no podemos olvidar ese espectro de pacientes que son, por ejemplo, quienes tienen una FA valvular, que de por sí hay que darles warfarina, toca usar warfarina, pues el uso de esta más clopidogrel es mejor que el clopidogrel más asa, entonces hay que tener en cuenta eso. Y bueno, en cuanto al manejo invasivo, entonces sí, basados también en varios estudios, se demostró que hay un beneficio particular en hacer cateterismo precoz, pero no en endpoints como primarios, sino más bien en endpoints secundarios que son recurrentes. Entonces acá lo que se establece es que se va a clasificar al paciente de acuerdo a su riesgo y tiene una característica, pues unos criterios específicos para poderlos estratificar dentro de un grupo u otro. Entonces, se dice que los pacientes que tienen muy alto riesgo son aquellos que presentan inestabilidad hemodinámica o shock cardiogénico o un dolor torácico recurrente o refractario al medicamento dado o arritmias que ponen en riesgo la vida, complicaciones mecánicas asociadas al infarto agudo de miocardio, falla cardíaca relacionada con el síndrome coronario agudo o depresión del segmento ST mayor a 1 milímetro en 6 derivaciones, sumado a una elevación del ST en ABR o en B1. Estos pacientes que tienen un alto riesgo, entonces está indicado, o pues la guía propone realizarles una coronariografía inmediata. Y con esto se refieren a que sea realizada en menos de 2 horas. En estos pacientes se debe hacer porque ellos tienen un mal pronóstico a corto y a largo plazo si se dejan sin tratamiento. Entonces, por ello, esta indicación. Lo siguiente es que se definen los pacientes en alto riesgo, como aquellos que pues tienen un diagnóstico ya establecido de síndrome coronario agudo sin elevación del ST, un nuevo diagnóstico de una nueva depresión del segmento ST dinámica que sea contigua en 2 derivaciones contiguas, que el paciente tenga además un Grace score de más de 140 o en aquellos que han tenido una parada cardíaca súbita recuperada sin que haya habido elevación del ST. Ellos hacen parte de este grupo y se indica que la angiografía coronaria se realice de manera temprana y con esto se refieren a que sean las primeras 24 horas. Ya los pacientes que no cumplen ninguna de estas características, pues
que no tienen ninguno de estos síntomas o ninguno de estos criterios de alto o muy alto riesgo, pues entonces van a estar clasificados dentro del grupo de bajo riesgo y en ellos el manejo sí es más selectivo. Entonces se deben considerar realizar como otras pruebas, como pues de estrés, ecocardiograma de estrés, etcétera, para poder definir cuál va a ser el manejo que se les va a dar posteriormente. Y acá pues tener en cuenta que la angiografía coronaria nos va a facilitar la aclaración de si ese dolor torácico anginoso que presumíamos, si se origina en una isquemia miocárdica por una lesión de un vaso o no. Entonces, en el primer caso, si hay una lesión, si hay un vaso culpable, pues la lesión posteriormente puede ser tratada mediante dos mecanismos, ¿no? Mediante PCI o por bypass. Entonces, esto depende también de unas características principales que son que la PCI pues va a estar indicada en una estenosis significativa que sea mayor al 70% de uno o dos vasos o cuando hay estenosis de injertos. Y el bypass puede estar recomendado o puede estar indicado cuando hay estenosis de arterias principales o el tronco de la arteria coronaria mayor al 50%, cuando hay enfermedad multivaso o pues cuando hay una falla cardíaca con una FEBI menor al 50%. Que recordar aquí pues que la angioplastia puede ser con un stent liberador de medicamentos o con uno metálico y que el que siempre se va a recomendar como por encima del otro es el liberador de medicamentos porque previene la estenosis del stent. Y el bypass, pues nada, que generalmente se toma es un injerto de la safena o de la mamaria interna y que recordemos que se toma de la mamaria interna es porque, o pues se prefiere de allí, porque forma en menor medida placa arteriosclerótica y pues se evitaría llevar al infarto tipo 5 que conocemos. Acá es un resumen de las nuevas consideraciones que de por sí ya les mencioné anteriormente. Listo, en cuanto a las poblaciones especiales, básicamente vamos a hablar de las más importantes, de las que más vamos a ver. En cuanto a la falla cardíaca, primero que todo, pues el diagnóstico puede llegar a ser difícil debido a que estos pacientes de por sí ya pueden tener una troponina elevada. Sin embargo, pues asociados a los síntomas y a las manifestaciones electrocardiográficas, podemos llegar a realizar el diagnóstico. En algunos casos, pues podríamos ayudarnos de la angiografía coronaria invasiva. Siempre se debe realizar una ecocardiografía para establecer la condición del paciente en cuanto a la fracción de eyección ventricular y otras. Se debe tratar pues, a estos pacientes según las recomendaciones propuestas en la guía específica para falla cardíaca y a los pacientes que tienen falla cardíaca estable se pueden usar beta-bloqueadores y ECA-2 o antagonistas de los receptores de mineralocorticoide debido a que este disminuye las muertes por enfermedad cardiovascular. En cuanto a la diabetes, se debe valorar siempre el estado glicémico debido a que pues siempre van a tener la glicemia elevada debido al estrés fisiológico, entonces podemos dejar como un margen o mantener como un objetivo de glicemia hasta los 200 miligramos sobre decilitro para evitar la hipoglicemia. Y en cuanto a los enfermos renales crónicos, siempre se debe valorar la tasa de filtración glomerular debido a que estos pacientes tienen mayor riesgo de sangrado, entonces hay que ajustarle la dosis de los medicamentos previamente nombrados y además hay que identificar los pacientes que tienen riesgo de nefropatía inducida por contraste. Estos pacientes pues también tienen un diagnóstico difícil debido a que también presentan troponinas elevadas de por sí, pero pues ya con las condiciones que hablamos para realizar el diagnóstico se puede llegar a realizar. Siguiente. En cuanto a los adultos mayores, principalmente pues los que presentan fragilidad, pueden llegar a tener cuadros atípicos como disnea, otros pueden ser malestar o síncope, pero como que el principal es la disnea. Hay que tener en cuenta pues, los riesgos de cada paciente en cuanto a su funcionalidad, en cuanto a las comorbilidades y otros riesgos pues ya mencionados por mis compañeras, en donde pues esto lo que nos va a ayudar es a clasificar qué pacientes de verdad se requiere de una estrategia invasiva, debido a que pues, estos pacientes tienen mayores complicaciones con la realización de estas estrategias y además aumenta la mortalidad. Entonces hay que saber cómo dividir bien qué pacientes lo necesitan de verdad para saber si
sí lo podemos llevar a exponer a esas estrategias. Y además, pues los medicamentos deben ir ajustados a la función renal de estos pacientes. Siguiente. En cuanto al tratamiento de largo plazo, lo vamos a dividir en dos tips. El primero, los cambios del estilo de vida, donde vamos a hablar pues de cambios de comportamiento y del entorno, básicamente valorados por psicología, para que estos pacientes tengan como mayor aceptación de esta enfermedad, para que logren mantener una adherencia al tratamiento y para pues llegar a realizar otro tipo de cambios, como por ejemplo dejar de fumar, hacer pues la dieta indicada, dejar el alcohol, manejar pues la parte del peso. También vamos a realizar la parte de rehabilitación cardíaca y pues otras recomendaciones como la vacunación. En cuanto al manejo farmacológico, como ya lo decía mi compañera, los hipolipemiantes son básicamente usados desde el manejo agudo, prácticamente pues con dosis altas, como por ejemplo pues la atorvastatina de 40 a 80 miligramos, todo con el objetivo de mantener LDL menores de 55 miligramos sobre decilitro o disminuir en más de 50% estos valores en 4 a 6 semanas de tratamiento. En cuanto a los IECARA2, beta bloqueadores y antagonistas de receptores de mineralocorticoides, están indicados porque disminuyen la mortalidad por cualquier otra enfermedad cardiovascular, además de que esto lo que va a hacer es reducirnos pues los síntomas de angina, de isquemia inducida por el ejercicio, de la aparición de otros eventos cardiovasculares, además de disminuir la disfunción ventricular. Esto principalmente porque disminuye además la remodelación miocárdica, que a su vez pues, es una causante del empeoramiento de la función ventricular y además baja el umbral para las arritmias peligrosas. Entonces, pues estas estrategias de medicamentos pues están recomendadas como tratamiento a largo plazo. En cuanto a los inhibidores de bomba de protones, básicamente se indican debido a que vamos a usar varios medicamentos que son como causantes de sangrado gastrointestinal, como por ejemplo la aspirina. Entonces básicamente se van a usar de gastroprotección. Bueno, entonces acá, junto con el doctor, les trajimos un caso clínico para poder, digamos que integrar una serie de conceptos que ya vimos anteriormente. Entonces, pues Hola, nada, hola, Elena. ¿Me doctor, escuchas? sí. Sí, doctor, siga. Bueno, bueno, primero pues, antes de empezar con el caso clínico, me gustaría como decir varias cosas. Lo primero, pues felicitarlas por la presentación. Veo que lo hicieron un muy buen trabajo. Creo que, digamos que recalcar varios puntos rápidamente para no tomarnos más tiempo. Siempre tengan en cuenta, es más ustedes que están interesados en la medicina interna, lo importante que es la clínica como la principal herramienta que tenemos, ¿no? Y, y eso es muy importante fuera de una guía de práctica clínica. Cuando ustedes se enfrentan a un paciente con dolor torácico, por ejemplo, tienen una probabilidad de entrada, dependiendo de lo que ustedes, del estudio que se tome, pero tienen una probabilidad de entrada de que ese origen no tenga que el origen del dolor no tenga una causa coronaria que es más del 50%. Es decir, es un reto de ustedes como clínicos, que eso es lo que somos los médicos clínicos, tratar de identificar ese paciente que viene por dolor a su consulta y ese dolor tiene un origen coronario, porque hace parte, como seguramente ustedes han revisado, el síndrome coronario agudo como una de las causas de dolor torácico que amenaza la vida. Entonces, es un paciente que no se nos puede pasar, pero para eso se necesita que se interprete clínicamente bien las cosas. Y, y eso es muy importante cuando ustedes se enfrenten a esa situación, porque tienen que tener en cuenta todas las variables que mencionó Ellen, que menciona las guías de práctica, y es, tengan en cuenta un contexto clínico, ¿sí? Tengan en cuenta un contexto clínico. Es diferente que Ellen, que es una persona joven, sin antecedentes de riesgo cardiovascular conocido, llegue por un dolor torácico
a que llegue una persona que tiene 70 años, diabético, hipertenso, con enfermedad renal crónica y una historia de un vaso revascularizado hace 5 años, ¿cierto? Es completamente diferente el contexto clínico, y no estoy hablando de nada del dolor, ¿sí? Sino simplemente el contexto clínico. Y después es la capacidad que nosotros tenemos de extraer la información del paciente que nos está diciendo que viene por dolor. Ese es el reto realmente, muchachos. Lejos de lo que dice una guía de práctica clínica, yo incluso le dije a Elena, a Angie y a Diana que lo importante era que tuvieran en cuenta ese contexto. Entonces, dense en cuenta lo que ellos mostraron. Les recomiendo que si tienen tiempo le echen una revisada a ese artículo del New England Journal que habla sobre los mecanismos de curación de la placa aterosclerótica. Dense en cuenta que eso es algo muy dinámico, ¿sí? Es un mecanismo de la suma o el conjunto de muchas cosas que enferman el endotelio, el diabético, el hipertenso, la vejez propia, todos los factores de riesgo cardiovascular que ustedes ya conocen, que enferman el endotelio y permiten que en ese lugar se forme una placa aterosclerótica, y esa placa empieza a tener un efecto o empieza a tener una evolución dinámica durante su desarrollo que implica mecanismos de ruptura, de microruptura y mecanismos de curación, ¿sí? Y en ese vaivén de ruptura y curación va teniendo diferentes presentaciones clínicas, y eso es algo muy importante que ustedes tengan en cuenta. Es decir, el paciente puede tener una placa que se rompe y ese núcleo trombótico que ya mostraban tenga contacto con el torrente sanguíneo y forme el coágulo y forme una obstrucción de una arteria epicárdica y finalmente conduzca a un infarto con elevación del segmento ST, que eso es lo que nosotros vemos, es decir, una obstrucción de una arteria epicárdica, una obstrucción de una arteria de mayor calibre de la circulación coronaria. O puede que esa placa no genere un evento isquémico y simplemente sea una placa que ha tenido buen proceso de curación, pero que ha ido creciendo paulatinamente, y esos son los pacientes, por ejemplo, que se presentan como una angina inestable, ¿cierto? Entonces, la importancia del punto de vista clínico, ¿cierto? De reconocer lo que nosotros estamos viendo, de reconocer el paciente bien, y desde esa clínica les recalco lo que ellas decían, de que siempre debemos tratar de establecer una probabilidad, ¿sí? Digamos que la probabilidad uno la establece con todo ese contexto de riesgo cardiovascular, pero podemos utilizar escalas. Entonces, siempre que ustedes se enfrenten al dolor, es un reto, al dolor torácico, como motivo de consulta es un reto, y es importante que ustedes hagan todo el ejercicio completo de establecer una probabilidad y establecer un riesgo de ese dolor que presenta el paciente. Entonces, la idea sería que cuando ustedes se enfrenten a esos pacientes, diga síndrome de dolor torácico, por ejemplo, tipo angina inestable, si cumple criterios de una angina inestable, y que tenga un Hare score, que tenga un Grace score para establecer el riesgo, y que de esa manera ustedes puedan justificar o argumentar una remisión a un centro de mayor complejidad, justificar y argumentar los tratamientos y las intervenciones que hacen los pacientes. ¿Listo? Pues, para no demorarme más, pues digamos que él me ha comentado que querían hacer énfasis principalmente en lo que decía la guía de práctica clínica. Creo que la guía tiene muchos cambios importantes, pero tal vez el cambio más dramático respecto a la antiagregación plaquetaria. Hay resultados que se han mostrado en los últimos años y que fueron liberados ahorita en el Congreso Europeo de Cardiología, que muestran que el pretratamiento con antiagregantes plaquetarios no ha tenido un efecto en los desenlaces cardiovasculares mayores, algo que le costó muchísimo al Prasugrel previamente, porque el Prasugrel tiene un estudio más o menos de hace más o menos 10 años que se llama el estudio ACOAST, que dijo pretratar con Prasugrel los pacientes que se infartan no cambia ningún desenlace. Igual le pasó al ticagrelor, y por eso nosotros utilizamos el clopidogrel como protratamiento. Entonces, dentro de esa fórmula o esa receta que
que habitualmente se enseña, utilizábamos la doble antiagregación como tratamiento, pero realmente cuando se pusieron a analizar la evidencia que existía al respecto, pues se dieron cuenta que no había una mejoría. Sin embargo, yo quiero hacer énfasis en una cosa. El contexto en el cual nosotros estamos es completamente diferente a los que pueden ser reflejados en las guías de práctica clínica. Si ustedes están trabajando en un hospital de menor complejidad, un hospital haciendo su rural, por ejemplo, ustedes no pueden, no podrían ceñirse a lo que dice la guía de práctica clínica, tendrían que ajustar la evidencia a lo que es la realidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, prasugrel y ticagrelor va a ser un antiagregante que ustedes no van a tener disponible muy probablemente, solamente clopidogrel. Y, por ejemplo, si ustedes están en un sitio de remisión, tendrán que remitir a su paciente a ese centro de mayor complejidad, probablemente en ese centro de mayor complejidad, en caso de que exista la posibilidad de hacer una coronariografía, probablemente eso va a tomar tiempo. Entonces tengan en cuenta que toda esta evidencia que hay sobre utilizar el prasugrel, utilizar el ticagrelor por encima del clopidogrel, se basa en el supuesto de que el paciente va a entrar a un cateterismo en las siguientes 24 horas a la presentación clínica. Y eso es muy importante. Si no es así, la evidencia aún favorece el tratamiento con doble antiagregación. O sea que probablemente si ese es el escenario en los que ustedes están trabajando, probablemente deban continuar utilizando la doble antiagregación plaquetaria cuando van a tratar a un paciente con infarto. ¿Listo? Entonces, bueno, resulta que diagnosticar un infarto con todos estos componentes parece algo sencillo, pero no lo es, muchachos. Y es básicamente ¿por qué? Porque la medicina es algo mucho más complejo que eso, ¿cierto? Y por eso les traje este caso clínico como para que nos demos cuenta de esa situación. Bueno, esto es un caso clínico que vimos nosotros en el hospital militar. Y pues les cuento, entonces es una paciente femenina, tiene 59 años de edad, es hipertensa, es una hipertensa de más o menos 10 años de hipertensión. Es diabética, pero es una diabética tipo 2 que maneja solamente con metformina una tableta al día. Y algo muy importante, tener un carcinoma ductal infiltrante del seno izquierdo que le habían diagnosticado recientemente, pero que todavía no se le había definido un tratamiento sin documentación de una enfermedad metastásica, a pesar de que tenía ganglios positivos. Entonces ella dice que tiene un dolor torácico de 3 meses de evolución, que se presenta todas las veces que tiene que subir caminando a la iglesia. Eso fue lo que refirió. Era de localización retroesternal y tenía irradiación al cuello de intensidad leve, de aproximadamente 2 minutos de duración, que mejoraba con el reposo, ¿cierto? Y no sé si, me parece que lo mejor es hacerlo como algo interactivo, no sé si alguno nos cuenta qué piensa de ese dolor desde el punto de vista de las características. Bueno, entonces, dense en cuenta una cosa, muchachos. Esta paciente tiene un dolor que se presenta con la actividad física, que si ustedes recuerdan lo que les mencionaron, eso hace parte de uno de los componentes de la tipicidad de un dolor torácico, ¿cierto? Que tiene una irradiación al cuello, que como ustedes saben, la irradiación al cuello puede ser unos tipos de irradiación que genera el dolor de origen anginoso o coronario, ¿cierto? Y que mejora con el reposo, que es otro, o hace parte de los atenuantes, exacerbantes y atenuantes del dolor torácico típico, ¿cierto? Pero tiene una particularidad, y es que el dolor es de baja intensidad y de corta duración, es decir, no sería la presentación o no cumpliría los criterios de una angina inestable. Todo eso son cosas que uno debe tener en cuenta, ¿listo? Si quieres pasemos a la siguiente. Entonces, ella viene a urgencias porque dice que el dolor era de similares características, pero esta vez fue un dolor demasiado intenso después de que tuvo una discusión con su esposo.
más o menos 2 horas antes de presentarse al hospital y que el dolor no se le ha quitado. Entonces, se le tomó una troponina de alta sensibilidad y la troponina es una troponina de 650, es una troponina ultrasensible que tenemos ahí en el hospital, francamente positiva, ¿no? En el examen físico, esa paciente destacaba que tenía hipotensión arterial, estaba taquicárdico, polipnéica, desaturada, tenía uso de musculatura accesoria y tenía hallazgos que, como les mencionaron las doctoras en la revisión, son hallazgos de falla cardíaca aguda, que es una de las cosas que uno debe tener en cuenta dentro del examen físico de un paciente que tiene un síndrome coronario agudo. Es decir, el paciente estaba ingurgitado, tenía crépitos en bases pulmonares y un edema grado 1 de miembros inferiores. Entonces, es en cuenta que tenía signos de descompensación de falla, crépitos en bases pulmonares, que ya nos está hablando de un Philip-Kimball 2, o sea, es decir, es una hipotensa además, nos está hablando de una paciente que tiene una característica de muy alto riesgo, ¿cierto? No sé si hasta acá alguna persona pueda dar una participación, o Ellen, o Angie, o alguna de las personas que desarrollaron la charla, ¿qué pensarían ustedes de este caso? Bueno, no pasa nada. Entonces, sigamos a la siguiente y les muestro lo que pasó con esta señora, por favor. Entonces, mire, este es el electro no es el electro, obviamente el paciente lo tomé de internet porque no tenía el electro de esta paciente disponible para la exposición. Pero pues si ustedes se dan cuenta, tiene un infradenivel del segmento ST en la pared inferior, de 2 de 3 y ABF. Y recordarles aquí, cuando ustedes tengan un paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, los cambios electrocardiográficos también tienen un factor pronóstico. ¿Listo? Recuerden que hasta el 30% de los pacientes pueden tener un electrocardiograma normal, pero el que tiene peor pronóstico dentro de los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST es aquel que hace infradesnivel. ¿Y cuál infradesnivel? Es decir, a mayor infradesnivel, mejor pronóstico, y en mayor cantidad de derivaciones, peor pronóstico va a tener, ¿verdad? Entonces, estos fueron los cambios electrocardiográficos. Pasemos a la siguiente. Doctor, aquí teníamos las preguntas para resolver el caso. No sé Bueno, si los listo. Bueno, participantes... ya lo dije, ya dije que era para Sí. infección. Listo, sigamos. Bueno, entonces, bueno, listo. Pasemos a esa pregunta. Pasemos a la pregunta de Elena, a ver Sí. qué dicen. Sí, entonces no sé si pueden por favor abrir los que tengan su pool everywhere allí para votar y entren por favor con este código como lo hemos hecho. Bueno, bien, mientras van contestando, les recuerdo pues lo que les decía, tiene signos de falla cardíaca, tiene hipotensión arterial y eso está contemplado, como lo mostraron en la guía de práctica clínica, con una característica de muy alto riesgo, ¿sí? O sea, esos pacientes de muy alto riesgo, un paciente que se presente con clínica de síndrome coronario agudo, con falla cardíaca aguda y con hipotensión, es un paciente que debe recibir un tratamiento de reperfusión en las siguientes 2 horas. Esa es la recomendación que da la guía para los pacientes de muy alto riesgo. Entonces,
Eso es para recalcarles esa situación. Ese paciente debe entrar al laboratorio de hemodinamia en las siguientes 2 horas. Es decir, si ustedes lo recibieran, por ejemplo, en el sitio donde trabajan en el área rural, tienen que subir ese paciente a la ambulancia inmediatamente mientras van iniciando el tratamiento, remitirlo inmediatamente. Bueno, yo creo que con estas respuestas ya. Ok. Co- Bueno, entonces, eh, este paciente tiene una particularidad y es el inicio de inotropía. Es tal vez uno de los componentes más importantes. Y se cuenta, por ejemplo, de eso. Es decir, la guía no hace referencia a que el paciente con infarto sin elevación del ST puede tener un componente de fallo de bomba que requeriría un tratamiento inotrópico. Eso no está mencionado. eh, y obviamente debe recibir todo el resto de tratamientos. Ahora, los nitratos, como mencionaban en la charla, con mucha precaución, con un seguimiento y una monitorización continua por el riesgo que eso genera de hipotensión y obviamente empeorar o en detrimento del consumo del aporte de oxígeno principalmente. ¿Listo? Entonces, sigamos. Bueno, esto es algo que el doctor ya había mencionado, pero si quieren podemos responder para ver si quedó con el concepto claro. Yo, bueno, igual. Bueno, sí, sigamos. ¿Podemos seguir a la siguiente diapositiva? Bueno, eso es muy importante, eso es muy importante. También que la responda.
Bueno, perfecto. Entonces, este paciente pues, lo atendimos en el hospital militar. Se le realizó ecocardiograma de una vez y tenía una hipoquinesia en segmentos medios y apicales con una FEBI del 36%. Había la presencia de un trombo intracavitario móvil. No tenía lesión valvular, no tenía derrame pericárdico. Y se lleva al cateterismo cardíaco, y en el cateterismo lo que se encuentra es una lesión de la coronaria derecha del 40% sin ninguna otra alteración. Entonces, aquí sí alguien que se aventure a decir qué piensa del caso. Tenemos una paciente con un dolor torácico, troponina positiva, cambios electrocardiográficos, pero tiene una angiografía coronaria con una placa en la coronaria derecha del 40% y con esos cambios ecocardiográficos que ven ahí. ¿Qué piensan? ¿Qué puede ser? Bueno, entonces en esta paciente pues tenemos que examinar más que todo el hecho de que se presentó con un cuadro de dolor torácico atípico, de características atípicas, entonces pues merece el estudio de muchas posibles causas de dolor torácico que comprometan la vida. Lo que se hizo en esta paciente específicamente es ver que la troponina cumple con ser superior al percentil 99 y tener pues uno más de los siguientes criterios, y en este caso una hipoquinesia de los segmentos medios apicales, pero una coronariografía sana, por lo cual nos tenemos que pensar es en un MINOCA, un infarto con coronarias sanas. Bueno, Andrés, muy bien. Ese es el diagnóstico, es decir, esta paciente cumpliría los criterios para definir MINOCA. No sé si alguien osado quiere decir cuál podría ser, de acuerdo a esas características del ecocardiograma, la posible causa del MINOCA. Recuerden que el MINOCA ahí lo que plantean en la guía de práctica clínica es que nosotros lo dividamos entre si el paciente tiene un patrón isquémico o no, ¿cierto? Y a partir de eso, es decir, el patrón isquémico no está haciendo principalmente referencia a si tiene trastornos segmentarios de la contractilidad en territorios irrigados por arterias específicas. ¿Listo? Entonces, si alguno nos quiere comentar qué piensa de ese patrón ecocardiográfico y qué enfermedad podría ser, como para felicitarlo públicamente. Pues, doctor, buenas noches. Yo pensaría que ante esas presentaciones tan atípicas en el ecocardiograma, podríamos estar pensando en un Takotsubo. Bueno, Andrés, exactamente esa es la patología que tenía esta paciente. Nos llamaba la atención cuando le vimos en el hospital eh, que se presentó con falla aguda y con hipotensión, lo cual no es lo usual que uno ve en la cardiopatía Takotsubo. Cuando los pacientes con Takotsubo tienen hipotensión o se presentan con choque, una de las preguntas que uno debe tener es si el paciente tiene obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿sí? Porque eso es algo que puede ocurrir. Recuerde que la cardiopatía Takotsubo todavía no se sabe exactamente la causa que puede desencadenar eso, pero es básicamente una descarga catecolaminérgica exagerada, una descarga adrenérgica exagerada, ¿cierto? Que puede producir muchas cosas, estresas vasospasmo coronario, alteraciones microvasculares, ¿verdad? En pacientes que, por ejemplo, tengan enfermedad coronaria previamente establecida, y todo eso llevará a una presentación de estas características, ¿cierto? Entonces, lo que hicimos fue tratar de medir el tracto de salida del ventrículo izquierdo y nos dimos cuenta que el paciente no tenía obstrucción, un tracto de salida del ventrículo izquierdo normal. Cuando hay obstrucción del tracto de salida, pues el tratamiento debe ser diferente, ¿cierto? Cuando no tiene obstrucción del tracto. Como no tenía obstrucción del tracto, lo que hicimos fue darle tratamiento inotrópico, efectivamente. La paciente fue con dobutamina,
se inició el soporte con dobutamina, se le hizo todo el tratamiento antiagregante. Recuerden que la cardiopatía Takotsubo es un fenómeno usualmente transitorio, pero que puede tomar hasta 4 semanas para su resolución, y tal cual así fue la paciente. Recibió tratamiento inotrópico casi durante 3 días, con una evolución clínica, digamos, con tendencia a la estabilidad, pero inicialmente fue difícil la recuperación y cumplir metas de perfusión en ella, pero se logró recuperar, y la señora, después de este evento, pues usualmente estos pacientes pueden recuperar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, pueden recuperar la funcionalidad cardíaca y, digamos, continuar su vida. La cardiopatía Takotsubo no es una cuestión inocua, es una entidad que tiene riesgo de mortalidad. Más o menos cuando se presentan con choque, el riesgo de mortalidad puede llegar a ser incluso del 40%. Si hablamos de la cardiopatía Takotsubo en general, estamos hablando de una mortalidad más o menos del 5 al 10%, o sea que de las causas del MINOCA, probablemente esta sea una de las entidades en las cuales la mortalidad sea más significativa. Entonces, este ejercicio era para que ustedes se dieran cuenta que cuando evaluamos un paciente con dolor torácico, debemos tener en cuenta la clínica. Fíjense que este tiene una relación muy clara con el evento estresante que fue la discusión con su esposo, de que no todos son placas ateroscleróticas obstructivas, sino puede presentarse de esa manera, y depende de nosotros, de nuestra experticia clínica, para poder hacer la distinción de cuál es la causa final del síndrome coronario agudo que tenga el paciente. ¿Listo? Eso es básicamente como el objetivo. Bueno, aquí vemos en el ecocardiograma, si quieres pongámoslo. Si se puede proyectar el video. Bueno, este ecocardiograma es un ecocardiograma que no es de este paciente, obviamente, pero es para mostrarles más o menos lo que ocurre en la cardiopatía Takotsubo. Es una sensación de baloneo, por eso se llama Takotsubo. Takotsubo es un pulpo japonés que tiene un movimiento particular muy similar a lo que hace el Takotsubo. Si ustedes ven el casquete apical, que es lo que ven en la parte más superior de la imagen sonográfica, está completamente inmóvil. El segmento medio también se mueve muy poco, y lo que realmente se mueve es la base, los segmentos basales, ¿cierto? Que van como hacia la parte superior, simulando un baloneo. Ese es el patrón ecocardiográfico más frecuente de la cardiopatía Takotsubo, casi en un 80% de los casos. Listo, sigamos. Creo que ya. Bueno, esto es lo que les decía, recalcarles pues que cuando el paciente tiene muy alto riesgo, estamos hablando de un paciente que es una urgencia y que toca remitirlo inmediatamente a un centro donde puedan hacer un tratamiento invasivo. Si es de alto riesgo, pues hablamos de que la guía ya demostró, por ejemplo, que lo que había en la guía anterior era estratificar de acuerdo al GRACE y de acuerdo a ciertas características clínicas, al GRACE score quiero decir, y de acuerdo a eso determinar qué tan prioritario era la angiografía. Se demostró en los estudios de que no había realmente una diferencia, es decir, mientras no tenga una característica de muy alto riesgo y el paciente tiene un diagnóstico de infarto sin elevación del ST, el paciente debe recibir la angiografía en las primeras 24 horas, y que aquel paciente que no cumpla estos criterios de alto riesgo puede incluso ser llevado a un test selectivo invasivo, es decir, una estratificación no invasiva que se puede hacer con muchas herramientas diagnósticas, o incluso diferir su cateterismo cardíaco para un siguiente momento. Sigamos en la siguiente y les cuento una cosa muy importante de esta paciente. Bueno, esto es lo que ya había mostrado. Sigamos a la siguiente, por favor. Bueno, importante, perdón, de esto, recalcarles la recomendación que ya hace esta guía de práctica clínica respecto a la evaluación del MINOCA con cardioresonancia. Esos son unos estudios nuevos, un estudio europeo muy grande que evaluó MINOCA con cardioresonancia. La cardioresonancia prácticamente cambió el diagnóstico en el 70 al 80% de los pacientes, ¿cierto? El del diagnóstico que teníamos previamente lo modificó la cardioresonancia cuando no se encontró lesión angiográfica significativa. Nos permite estadificar el riesgo del paciente, si es una miocarditis, si es un Takotsubo, si es una lesión excéntrica, si tiene un patrón isquémico o no tiene un patrón isquémico. Entonces sirve mucho utilizar
la cardiorresonancia y ya lo colocan como una recomendación clase 1 para la cardiorresonancia cuando estamos en el diagnóstico del MINOCA. ¿Listo? Sigamos a la siguiente. Esta paciente tiene una particularidad y es que respecto al MINOCA y el uso de la antiagregación, pues realmente la evidencia no es muy fuerte, a menos de que exista enfermedad coronaria. Ella tenía una placa en la coronaria derecha, es decir, ella debía quedar antiagregada y con estatina como plan de prevención secundaria ya porque ya tenía su enfermedad coronaria documentada. Pero una de las cosas que tenía en el eco era que tenía un trombo intracavitario, ¿sí? Pero la paciente tenía un carcinoma ductal de seno que tenían que resecar, es decir, ese cáncer no podía quedarse ahí, ¿cierto? Y eso hace parte de las características de alto riesgo de sangrado que menciona, de muy alto riesgo de sangrado que menciona la guía. Des en cuenta lo importante que es en el tratamiento de la estratificación de riesgo. Nosotros hacemos estratificación de riesgo de sangrado y estratificación de riesgo de trombosis y de acuerdo a eso jugamos con cuál va a ser el tratamiento, si va a ir una terapia extendida por alto riesgo trombótico y bajo riesgo de sangrado o si tenemos que acortar esa terapia a una terapia más corta si lo que predomina realmente es el riesgo de sangrado sobre el riesgo trombótico, ¿sí me entienden? Entonces ella tenía que operarse y esa cirugía obviamente implicaba que tenía que suspenderse la triple terapia. Entonces, según lo que nos dice la guía, que eso es algo muy nuevo, esos pacientes que clasificamos, eso es algo nuevo, es una recomendación de los pacientes que clasificamos como muy alto riesgo de sangrado, porque requiere una cirugía, ¿cierto? Que no se puede posponer en el siguiente mes. Esos pacientes no deberían ir a triple terapia, a pesar de que tenga el trombo intracavitario. Debe ir a una terapia doble, a una terapia triple inicialmente durante la hospitalización, es decir, durante la semana que esté hospitalizada, y después debe ir a una terapia doble que debe ser muy corta en ella, debe ser muy corta en ella, que podría ser incluso de 1 a 3 meses, que sería lo máximo que se podría diferir el procedimiento quirúrgico, para después continuar solamente con el anticoagulante, que en este caso, como es un trombo intracavitario, el único anticoagulante que podríamos utilizar sería la warfarina. Entonces, des en cuenta la complejidad que tiene cuando vemos un paciente que tiene un síndrome coronario agudo con respecto a lo que nos dice la guía de práctica clínica. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta en particular. Bueno, a nuestros asistentes, los invitamos a realizar las preguntas por chat o por el micrófono. Y adicionalmente, pues, en la medida del desarrollo de esta sesión de preguntas, podemos quedarnos porque vamos a enviar la asistencia por el chat de esta videollamada. Entonces, pues, los que tengan alguna duda o pregunta, este es el momento. Muy bien, entonces al parecer no tenemos ninguna pregunta y todo quedó claro. Agradecer de antemano al doctor por sus intervenciones, por los mensajes para la casa que nos tenemos que llevar de esta nueva guía, que sin duda nos deja muchas cosas más claras y un camino más acerca de los posibles resultados futuros. Agradecer a nuestras compañeras por esa excelente exposición y recopilación de esta guía y invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, a seguir este proyecto académico y no olviden llenar la asistencia y muchas gracias por permanecer hasta el final de esta sesión.
Bueno, muchachos, muchas gracias. Espero que esta iniciativa se mantenga y que no claudiquen en el intento de continuar en el interés de la medicina interna. Y los felicito y nada, buena noche para todos. Muchas gracias, doctor, que tenga una buena noche.